momento de recibir bendición a través de la palabra del Señor. Y quiero invitarle, hermano, a que abra su Biblia en el capítulo 3 del libro de Génesis, perdón. Capítulo 3 de Génesis. Y me conteste, hermano, con un fuerte amén cuando lo tenga. Alabado sea el nombre de nuestro Dios. Génesis, ya si no encuentra Génesis, hermano, Dios guarde, dicen por allá. Dios mío. Génesis capítulo 3. ¿Lo tenemos, hermanos? Vamos a leer, hermano, la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al poder de su Santo Espíritu. Dice la palabra del Señor tal y como está escrito, verso 1, y luego leemos, hermano, el verso 13. Dice la palabra de Dios así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Verso 13. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Padre que estás en los cielos, te damos gracias esta tarde por darnos la oportunidad, Señor, y el privilegio de compartir tu palabra. Pedimos que tu palabra corra y su nombre sea glorificado, y que el Espíritu Santo haga la obra, Señor, a través de tu palabra deseada en su corazón. Que su palabra no vuelva vacía, que la palabra produzca vida, produzca sabiduría, produzca entendimiento. Gracias te damos, amén y amén. Tome su lugar, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a titular ese mensaje: el engaño de Satanás. Dígale al que está a su lado: el engaño de Satanás. La palabra de Dios nos presenta, hermano, en el verso 1 una frase que no hay que pasarla por alto. Y es que la Biblia dice que la serpiente era astuta más que todos los animales que Jehová había creado. ¿Sabe qué significa literalmente la palabra astucia? La palabra astucia literalmente significa la acción con la que se pretende engañar a alguien o conseguir algo. Literalmente la palabra astucia eso significa. El verso 13 revela, hermano, la pregunta o aquella incógnita que Dios despierta en la mujer y le pregunta: ¿qué has hecho? Y la mujer le contesta que la serpiente había engañado a la mujer. Ahí se cierra, hermano, la base de nuestro mensaje, y el desarrollo serán las consecuencias de la decisión que se tomó. Dígale al que está a su lado: hay que tener cuidado con el engaño de Satanás. La palabra de Dios nos presenta desde Génesis, hermano, hasta en el Apocalipsis, la cualidad más sobresaliente de nuestro enemigo, de Satanás el diablo. Que el Señor lo reprenda esta tarde. Aún Cristo habló acerca de esta cualidad, y Cristo le llamó padre de toda mentira a Satanás. En el Apocalipsis se presenta, hermano, en el capítulo 2, en el verso 9, una vez más se presenta, hermano, el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual tiene la cualidad, presenta Apocalipsis, de engañar al mundo entero. Se presenta en la Escritura que la cualidad más sobresaliente del enemigo de la iglesia, porque la iglesia no tiene, hermano, ninguna enmienda con Satanás, o no tiene ninguna relación con el enemigo. La iglesia debe de tener claro que tenemos un adversario que es Satanás el diablo, y del cual tenemos que mantenernos vigilantes, con los ojos abiertos, con el entendimiento abierto, porque vuestro enemigo, dijo el apóstol Pedro, como león rugiente anda buscando a quien devorar. La iglesia necesita tener los ojos abiertos, el entendimiento
claro y sus bases firmes para comprender de qué manera nuestro Dios deberá de ser agradado a través de nuestro diario vivir. Preste atención a la palabra, porque vivimos tiempos, hermano, donde es común, es fácil encontrarse a un pueblo como en esta ocasión, esta tarde. Personas, hermanos, que nos gozamos en escuchar la palabra de Dios, porque a oír palabra de Dios venimos. Nos gozamos en adorar a Dios, en exaltarle, en recibir bendición de parte de Dios a través de su Santo Espíritu. Y nos encanta, porque considero, hermano, que Misión Cristiana Elohim está entre las pocas iglesias que amamos la voz de Dios, que amamos que Dios hable a nuestra vida, y tenemos también la guía del Espíritu, donde se puede identificar cuando es la voz de Dios, porque la iglesia es demandada a escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia. La iglesia debe de discernir dónde está la voz de Dios, cuando es la voz de Dios, y debe de amar la voz de Dios, debe de decir amén a la palabra del Señor, debe de obedecer la voz de Dios, debe de desear la leche no adulterada, y cuando le corresponda contender por la verdad, siempre estará una iglesia en esta tierra dispuesta a establecer que la verdad de Dios no se cuestiona, no se cambia, aunque los tiempos pasen. La verdad de Dios es ayer, es hoy y será para siempre. Alabado es el nombre del Señor. Dios desde el principio estableció su relación con los hombres a través de la obediencia a su palabra, y hasta el día de ahora sigue siendo de esa manera. No puedes decir tener una relación con Dios si no obedeces su voz. No puedes decir ser de Dios si no amas la verdad de Dios, si no pones en práctica lo que la palabra de Dios establece. No te puedes llamar la iglesia de Dios y no puedes pensar en tener una relación con Dios. Eres un oyente, amas oír la voz de Dios, pero no basta. La iglesia que en verdad establece una verdadera relación con Dios es aquella iglesia que no solamente oye, sino que practica la palabra del Señor. Y en eso, hermano, tenemos mucha preocupación. Tenemos a personas que se sientan a escuchar la palabra, personas que profesan decir amamos la sana doctrina, queremos oír la voz de Dios, pero también vivimos tiempos donde fácilmente muchos que se llaman cristianos le dan la espalda a la palabra de Dios, le dan la espalda a la verdad de Dios, y se comportan como que Dios no existe y como que nunca les predicaran la palabra del Señor. Y usted debe de tener cuidado de no caer en ese error de ser un pueblo donde amén, amén, habla Padre, aleluya, ya lo viste. Usted tiene que ser un pueblo que con mucha madurez escuche la voz de Dios, atesore la palabra del Señor, y cuando te toque salir del templo tienes que comprender que es hora de brillar en medio de la oscuridad. Es hora de poner en práctica la bendita palabra de nuestro Dios. No queremos oidores olvidadizos, no queremos pueblo emocionado, queremos un pueblo que sepa obedecer la voz de su pastor, que sepa identificarla y que sepa honrar a su Dios, apegándose a la verdad que Dios establece. Cuidado con ser un creyente emocionado. Cuidado con ser un creyente que solo grita a la hora del culto, que solo es la gran fachada, hermano, que solo es el gran semblante de temor, y a la hora de revisar frutos, hermano, hay algunos que de tan maduros se pudrieron en el evangelio. Personas que solamente son la apariencia, el gran semblante. Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque tenemos a muchas personas que terminan cayendo en la trampa
de la serpiente, que es muy astuta. Tiene la cualidad, hermano, tiene la cualidad de preparar la trampa, Satanás, y de atraer a la víctima a la trampa. Tiene la cualidad de engañar con el fin de sacar un provecho a través del engaño que produce en la iglesia. La Biblia nos presenta que a medida que nos acerquemos, hermano, al cierre del ciclo de la iglesia o de la permanencia de la iglesia en esta tierra, a medida que nos acerquemos al rapto de la iglesia, el engaño de Satanás se va a intensificar aún más. El engaño de Satanás se presentará de mil formas, de mil maneras. Y el principal, hermano, objetivo de Satanás es que aquellos que un día amaron la verdad, es que aquellos que un día establecieron una sincera relación con el Señor, porque Jesús dijo: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, si yo permanezco en vosotros y ustedes permanecen en mí, el Señor dijo, así como la vid y el pámpano permanecen dependiendo uno del otro, si ustedes se mantienen en esa verdadera relación, entonces ustedes pidan todo lo que quieran, porque se les entregará. Ustedes serán verdaderamente mis discípulos, dijo el Señor, porque separados de mí nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor constantemente le estableció la regla a seguir a todo aquel que dispone ser su discípulo. Hay que obedecer la voz de Dios, hay que prestar atención a la voz de Dios y hay que establecer una íntima comunión con Dios a través de la obediencia a la palabra. No puede ser un joven que te emociones a la hora de que la palabra de Dios fluya. No puede ser usted una hermana que se emocione, porque hay algunos que dicen: ¿dónde se congrega? Yo me congrego en Misión Cristiana Elohim. Ahí se siente, dicen. Dios me habla cada rato. Siento que es Dios el que trata conmigo. Y algunos no cambian, hermano. No podemos terminar diciendo: no, si la palabra de Dios ahí fluye, pero ¿cómo está el compromiso? ¿Cómo está su compromiso con la verdad de Dios? ¿Cómo está la verdad de Dios apegada a su corazón, hermano? Vivimos tiempos donde muchos fácilmente le dan la espalda a Dios, le dan la espalda a la verdad de la palabra. Porque mire, hermano, una cosa es que te harta el diablo estando en una iglesia congelador, en una iglesia, hermano, donde la presencia de Dios se desconoce, donde es historia la presencia de Dios, donde se escucha palabra de Dios. Cuando un predicador de Dios, Dios lo mete, porque la iglesia es de Dios. Cuando Dios mete a un predicador de él y de repente se para el hombre de Dios, porque el que es de Dios no llega a congraciarse con la gente. El que es de Dios no le importa si el pueblo dijo amén o no dijo amén. La preocupación del hombre de Dios es declarar la palabra que Dios ponga en su boca, porque al final el que conoce la necesidad en el corazón del pueblo, ese es el Señor, y Dios enviará su palabra consciente que esa palabra no volverá vacía. Alabado es el nombre del Señor. ¿Sabían que te harta el diablo porque estás en una iglesia donde no hay palabra de Dios, donde la presencia de Dios se desconoce, donde en algún tiempo Dios se movió, donde en algún momento el Espíritu Santo fue una realidad, pero que estés en una iglesia donde se te predica la palabra, donde no se envíe, hermano, el mensaje en recado, sino que le declaremos la verdad de Dios tal y como es. Que usted constantemente sea confrontado por el Espíritu Santo y que en algún momento haya salido de un culto diciendo: no, hombre, en verdad que el predicador como que conocía mi vida, si es que describió mi vida, mi necesidad, y envió la palabra que restaura mi alma. Es cierto, habrán momentos de adversidad, pero la
iglesia constantemente deberá de crecer en su compromiso con la verdad de la palabra. Aunque vengan nuevas enseñanzas, aunque vengan nuevas doctrinas, aunque se presenten muchas verdades transversadas, la iglesia tiene su fundamento en la verdad de la palabra. Es la roca inconmovible de los siglos que le dará firmeza, solidez a la iglesia del Señor, y también un día la llevará a ver cara a cara a aquel que le compró a precio de sangre. Alguien alaba a Dios esta tarde. Es triste, hermano, cuando muchas personas establecieron su relación con Dios, amaron a Dios, desearon la voz de Dios, y fácilmente Satanás prepara la trampa y caes en la trampa sin medir las consecuencias, sin medir el resultado de tus decisiones. Porque mire, Señor, no estamos jugando a ser cristianos. Dios bendiga a los que vienen a pasar el rato, hermano. Que Dios les ayude, que don Monseñor les ayude, porque te irá mal, y nunca te lo hemos escondido. Te irá mal. Mientras claudiques en dos pensamientos, te irá mal. Y aún Pablo dice: yo tengo temor, dice Pablo, de que la astucia de la serpiente sea tal, porque el veneno, hermano, de la serpiente sigue estando activo. Yo tengo temor, dice Pablo, que la astucia de la serpiente termine a ustedes extraviándolos de la sincera fidelidad a Cristo. Que ustedes, si un día amaron la verdad de Dios, que amaron la revelación de Dios, que lloraron escuchando la voz de Dios, que en muchas ocasiones el Señor a través de la palabra hizo que tu rostro se agachara y que dijeras: gracias, Señor, por hablarme, gracias por enviarme la palabra, gracias por usar al pastor, gracias por usar al predicador, gracias porque es tu palabra, no es la voz del predicador, no es el hermano, no es la hermana, es que la palabra, hermano, produce algo glorioso en el corazón del pueblo. Y cuando es Dios, no cabe duda, la palabra traspasa hasta lo más profundo y hace separación, hace separación. El pueblo que experimenta esa realidad debe de cuidar que esa experiencia no cambie, sino que se mantenga viva, para que sea real nuestra relación con Dios y no terminemos siendo un hipócrita más sentado en el templo escuchando palabra, pero no obedeciendo la voz de Dios. ¿Por qué dice Pablo que hay que tener mucho cuidado con la astucia de la serpiente? Porque el propósito de la serpiente es extraviarte de tu sinceridad, entorpecer la realidad de tu relación con Dios, que está basada en la fidelidad y transparencia. Por eso, mire lo que dice la palabra del Señor, verso 1 en adelante. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: es la primera vez que abre la boca la serpiente, con que Dios os ha dicho: no comáis de todo árbol del huerto. Vea para acá. Mire lo que dice el capítulo 2, verso 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente moriréis. ¿Qué había dicho Dios? Que de todos los árboles se podía comer. Solo del árbol, dice el verso 17,
de la ciencia del bien y del mal, la palabra de Dios establece, es prohibido. No pueden participar de él. La primera vez que la serpiente, hermano, declara palabra, es para hacer un cuestionamiento con relación a la palabra que había salido de la boca de Dios. No estaba asegurando que Dios había dicho eso, pero sí estaba haciendo un cuestionamiento y estaba transgiversando lo que Dios había declarado. El tiempo ha pasado, los años han pasado, pero la astucia de la serpiente y la Biblia, hermano, es tan gloriosa que nos revela la manera como Satanás también ha de echar a andar su plan y ha de presentar con astucia esa artimaña que durante tanto tiempo lastimosamente le ha servido para extraviar a tanto creyente fiel que se durmió en el camino, que dejó de velar y comenzó a prestar atención a la voz del enemigo. Yo quiero decirte esta tarde, hermano, de que los tiempos siguen pasando. Cuando uno llega a una congregación a predicar la palabra, en muchas ocasiones se mira un contraste, porque se dice ser cristiana evangélica aquella iglesia, pero todo el remanente que se congrega en aquel lugar, hermano, en sus hechos, en su vestuario, en su comportamiento, profesan, hermano, no conocer a Dios. Parece ser que no se les predica la palabra, y en muchas ocasiones son templos lujosos, son templos donde hay un rótulo grandísimo, donde se dice amar a Dios, pero los hechos dicen otra cosa. Eso revela de que el engaño de Satanás se ha presentado y lo han recibido de buena manera. Por eso es que la iglesia solamente debe de tener oído para la voz del Espíritu Santo. Aquí se debe de hacer lo que el Espíritu diga, aunque me parezca en la carne o no me parezca, aunque no esté de acuerdo con mi pensamiento. El que manda en la iglesia del Señor es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo siempre guiará a la iglesia a toda justicia y a toda verdad. La iglesia llegará a un punto de comprender que la verdad de Dios se revela a través de la Escritura. Te parezca o no te parezca, es la palabra de Dios la que indica el camino a seguir, y el que es de Dios dirá amén. Así se hará. Si Dios lo establece de esa manera, así se hará, aunque en la carne sea difícil, mas sin embargo el Señor lo ha declarado. Bienaventurado aquel que obedece mi palabra, porque no verá muerte. Tiene asegurada la victoria en su caminar en la tierra, porque habrá un Dios sosteniendo esa vida. Alguien alaba la gloria del Señor. ¿Sabes cuál es la primera estrategia que Dios descubre, hermano, de Satanás? Es que siempre Satanás va a procurar socavar en la fe genuina de aquel pueblo que ha establecido una relación con Dios. Extraviar no significa, hermano, meramente perderse del camino. Extraviarse o encontrarse, hermano, extraviado significa que usted puede estar dando vueltas ahí mismo y no encuentra la salida. Eso significa extraviarse. Personas, hermano, que cuando de repente te encuentras en un lugar que no conoces y entraste, hermano, pero no sabes por dónde salir, entonces parece ser que el semblante en todo ser humano cambia, genera miedo, hay controversia, hay dudas, no sabes si es para allá o para allá o para allá o para allá. Ya no recuerdas si por aquella calle entraste o por la otra calle entraste, porque te extraviaste. Estás confuso, no comprendes dónde está la salida. Sabes que tenemos a creyentes también con ese tipo de actitud y comportamiento en el evangelio, que parece ilógico, hermano, que de repente te encuentres con ancianos,
con ancianas, con hermanos que tienen años, con predicadores, con servidores, con ministros, que de repente la palabra que envían es una palabra cuestionable. El mensaje que se presenta es un mensaje cuestionable. La guía que presentan es una guía que lejos de guiar al pueblo, hermano, al camino del Señor o guiarle a Dios, lo están extraviando, lo están perdiendo. Tenemos a muchos pueblos sentaditos en las iglesias cristianas que cuando escuchan la voz de Dios dicen: no, no es para tanto. Ese pastor es extremista, ese predicador es gritón, ese pastor es bastante presumido, ese pastor se ha quedado de antaño, se ha quedado practicando, demandando las cosas de ayer. Hay algunos que dicen: señores, estamos en pleno siglo XXI, hay que llevar tranquilo el evangelio, es que Dios es amor. Sí, claro, estamos en un tiempo bien difícil, pero es que el evangelio se tiene que llevar tranquilo, claro, porque el diablo presentó el engaño y otros lo tomaron, pero la iglesia del Señor se ha mantenido fiel a la verdad de la palabra desde tiempos atrás y se mantendrá fiel, porque la iglesia de Cristo tiene una característica bastante marcada, y es que reconoce la voz de Dios, ama la voz de Dios, obedece la voz de Dios, y a la hora de contender por la verdad de Dios está dispuesta la iglesia a contender, porque Dios no cambia, cambian los hombres, cambian los tiempos, pero el Señor es el mismo de ayer, hoy y para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, pero la palabra de Jehová es para siempre, es eterna. Y Rabáis aquí ayaso, hay poder esta tarde. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Que se paganice la iglesia que quiera, que vaya en pos del pecado la iglesia que quiera, pero esta iglesia comprenderá que la voz de su Señor hay que obedecerla. Es triste, a medida que nos acercamos al rapto, la tristeza, la condición espiritual de la iglesia. Te encuentras con hermanitas con mantelina, sin cejas, escotadas y en pantalones. Te encuentras con hermanitos con Biblia, una gran Biblia de estudio, el pelo parado, con licras y sin cejas. Dios le bendiga, hermano. Y uno dice: Dios mío, esto está serio. La paz de Cristo, siervo. Y usted es cristiano para la gloria de Dios. No es así. Te encuentras personas practicando el pecado, hermano. Todo el mundo lo sabe. Y de repente, Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Lo que Dios quiere es el corazón. Sí, Dios. Se encontró una hermana con otra hermana. Andaban sin mantelina. La hermana andaba haciendo unas diligencias y de repente una hermana se le acercó y le dijo: Dios le bendiga. Y la hermana le dijo: amén. Desde que la vi, le dijo la hermana, supe que usted era cristiana. Gloria al Señor por eso, hermano. Si es que se le nota a usted que es de Dios, aún fuera de la iglesia, porque aquí, no, hombre, mira el que está a su lado, evangelicazo. Esperamos en Dios que allá afuera, solo con verlo, digamos: usted es varón de Dios, ¿verdad? Se nota. Usted es mujer de Dios, ¿verdad? Se nota. Y la hermana se le acercó: Dios le bendiga, amén. Yo sabía que usted era cristiana. ¿Dónde se congrega?, le pregunto. Porque yo también soy cristiana y me congrego en la iglesia tal. Anciana como de 60 años, hermano. Hasta por aquí la falda, ¿ve?
Y se le quedó viendo a la hermana y le dijo: yo me congrego en la iglesia Elohim, le dijo. En la iglesia Elohim, le dijo. Sí, yo he escuchado de la iglesia, yo veo el canal, yo veo los mensajes, escucho la radio también, le dijo. Una gran bendición. Pero mire, hermana, le dijo, nadie le estaba diciendo nada, hermano. Nadie le estaba diciendo nada. Y le dijo: pero mire, hermana, yo creo que la santidad no se refleja a través de la gran mantelina, le dijo, o de la gran falda larga. Yo creo que la santidad se refleja en tener temor de Dios en nuestro corazón y respetarlo. Y la otra hermana no le estaba diciendo nada. Y le dijo la hermana: claro, hermana, si eso es una realidad, no sirve de nada, porque eso, le dijo el hermano, no sirve de nada tener la gran mantelina, y así como la mantelina tener la lengua. No sirve de nada tener la gran falda, y así como en la gran falda también esa hermana se mete en lo que no le importa. Claro, le dijo la hermana, si eso es una realidad, es una locura de repente meterse la gran mantelina y ser una fina hipócrita, o meterse la manga larga y la corbata y ser un fino hipócrita. Eso es una tontería, una locura. Mas sin embargo, le dijo, la palabra de Dios hay que obedecerla, hay que atender la voz de Dios. El que quiera agradar a Dios y el que quiera establecer una verdadera relación con el Señor deberá de prestar atención a la voz de Dios. Deberá de atender la palabra de Dios si en verdad te quiere llamar la iglesia del Señor. Alguien alaba a Cristo esta tarde. Porque para muchos somos locos nosotros, hermano. No nos importa. No nos importa a quién le parezca el sistema de relación que la iglesia ha dispuesto llevar para guardar su relación con Dios. Pero vivimos tiempos tan delicados que vestir honestamente es una tontería para algunos. Que obedecer la voz de Dios, hermanos, somos locos nosotros, porque estamos en pleno siglo XXI, hermana. Usted debería de andar a la moda. Hay iglesias, hermano, donde Dios nos permite llegar y predicar la palabra, y uno sabe que ya no va a volver a esas iglesias. Uno sabe que en algún momento algo pasó de Dios ahí y lo invitaron a un predicador de Misión Cristiana Elohim, pero uno percibe que ya no va a regresar. Mas sin embargo, Dios también le guía a uno a predicar la verdad de Dios, a declarar el mensaje, porque no habrá excusa. Profeta de Dios el Señor envió para que el pueblo oyera la verdad de Dios en medio de tanta mentira, en medio de tanta falsa doctrina, en medio de tanto movimiento de engaño de Satanás. Ahí está Canal 65, ahí está Radio Elohim, ahí está la verdad de Dios proclamándose, y el que es de Dios escucha la voz de su Señor y dice amén. Es palabra de Dios, no es palabra de hombre. El que quiera agradar a Dios en medio de este tiempo de mentira debe de obedecer la palabra de el Señor. Alguien dice amén. Pero ¿sabes cuál es la estrategia del enemigo? En primer momento es que cuestiones la verdad de Dios. ¿Te imaginas a un varoncito acá diciendo, hermano, pero no es para tanto, porque algunos se vuelven gallinas en estos días? En estos días, hermano, ya finalizando este mes, iniciando el otro, ya se les mete un espíritu de gallina. Que me dicen, no, yo siento que sí, está bien, ¿verdad? Predicar, pero no es para tanto. Y esas frases salen de personas que un día amaron la palabra de Dios, hermano. Esas palabras salen de personas que un día gritaron amén a la palabra de Dios, pero han caído en el engaño de Satanás. El diablo ha logrado que transgiverses la verdad de la palabra y la acomodes a tu carne, y la acomodes a tu pensamiento, y la acomodes a tu forma de actuar. Por eso es que hoy tenemos a muchas personas
que se llaman la iglesia de Cristo, pero justifican su error. Hermanitos que pasan hartándose pecado mañana, mediodía y noche. No juzguéis para no ser juzgado. Dios es amor. Y claro, ¿verdad? Siempre hay personas que no leen la Biblia que le dicen, tiene razón. Sí, el profetía ha andado con un varón también allá afuera de la mano durante estos días, pero ayer se reconcilió, hoy está danzando y está profetizando. ¿Y qué vamos a hacer en contra del mover del Espíritu de Dios? Si Dios ya lo perdonó, lo confirma con el ministerio profético. ¿Y cómo vamos a detenerlo nosotros? Porque son ignorantes, porque no conocen la palabra del Señor, porque no comprenden que la Biblia dice que el que practica el pecado no es de Dios, es del diablo. Y a santidad ha sido llamado todo aquel que invoca el nombre del Señor. El que es de Dios, ese tiene la cualidad de apegarse al sistema de vida que la palabra de Dios establece. Mira cuánta ignorancia en este tiempo. Mira cómo el diablo, porque causa tristeza, hermano. Cuántas personas extraviadas, cuántas personas, hermano, que no tienen la capacidad de agradar a Dios. A veces uno se pone a pensar que no se les predica a esa gente, hombre, que no les predican la palabra de Dios. ¿Y qué clase de Biblia ocupan? Pero se llega a la conclusión que se ha caído en el engaño de Satanás. Y se ha llegado a un punto de ya no ver con los ojos de Dios, de ya no autoanalizar nuestro sistema de vida apegado a la luz de la palabra. Porque mire, hermano, aquí nos podemos engañar entre nosotros mismos. Usted le pregunta al hermanito que está a la par suya, ¿qué clase de cristiano me considera a mí? Usted hasta la cabeza levanta así, esperando la calificación. ¿Qué clase de creyente me? Y hasta la Biblia se pone así. ¿Qué clase de creyente me considera usted? Del 1 al 10 le dice el otro, ¿por qué es mentiroso? Un 8 le dice. Amén, amén, sí, claro. Por ahí vamos. Le dice la hermana a la otra hermana, ¿cómo me mira a mí? Y hasta el manto le hace así. ¿Qué clase de cristiana me considera usted a mi hermana? Del 1 al 10 yo la veo con cara de temerosa de Dios. 9, hermana. Amén, sierva, amén. Sí, confirmación del Señor, confirmación del Espíritu. Dios me reveló en un sueño que también esa calificación me daba. Porque nos podemos dar guayaba nosotros solos. Hombre, nosotros nos sacamos hasta 20 en el examen, hermano. Súper bien, demasiado excelente. En el cielo debería de estar usted. Esas son las calificaciones nuestras. Pero la palabra de Dios, cuando nos pone, hermano, en el espejo de la palabra del Señor, ¿cómo te haces para un lado? Si aunque usted se quiera hacer el loco, hermano, aunque usted en lugar de decir aquí estoy, diga ya está, echándole la palabra a otro, aunque usted diga no vino por el que predicaron, aunque usted trate de hacerse para cualquier lado, si es que la palabra de Dios es verdad, la voz de Dios llega hasta donde tiene que llegar. Y aunque el creyente se haga el loco, la palabra no volverá vacía. La palabra no volverá vacía. La palabra hace la obra para lo cual Dios la envía. Pero el engaño de Satanás comienza, hermano, con esta primera estrategia. Cuando la serpiente habla por primera vez, presenta esta pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? En el siglo XXI esta pregunta se interpreta con esas frases que de repente se escuchan dentro de tanto creyente aguado, hermano. Yo siento que no es para tanto. Sí, está bien congregarse, pero todos los días.
Sí, está bien ser cristiano, yo también soy cristiana, le dice la jefa donde usted trabaja. Sí, Chepita, yo también soy cristiana. No, hombre, gracias a Dios tengo lo que tengo, le dice. Y usted sabe que su jefe es borracha. Y todos los viernes va a la parranda. Y de repente usted se encuentra también con un compañero. Hey, fulano, tenemos la fiesta navideña. Algunos de ustedes paganos ya tienen listo ya el movimiento. Tenemos la fiesta navideña. Hoy nos van a llevar a San Diego. Todos vamos a ir. Y usted de repente dice, pero yo soy cristiano y esa semana hacen semana de poder en la iglesia donde yo me congrego. Pero yo también soy cristiano, le dice. Vos sos cristiano, le dice usted. No, hombre, si yo me congrego en tal iglesia también. Pero, pues si una no es ninguna. Que tiene que ver una fiesta. Claro, si vos sos cristiano, trata de mantenerte al margen, pero bueno, la fiesta se nos hace a nosotros. ¿Por qué no vamos a pasar un rato? Porque así es el engaño de Satanás. El engaño que presenta el diablo te hace creer que puedes ser cristiano 2 horas en el momento del culto y puedes ser del diablo cuando sales del templo. Es que ese es el plan del diablo. El plan del diablo es que no estés completamente tirado en el mundo, pero que si seas creyente un par de momentos, seas cristiano cuando estés delante de los hermanos, te comportes con temor delante de los cristianos, pero cuando estés en la rueda de tus amigos, seas un pagano más en medio de ellos. Por eso es que hay que tener cuidado. El mensaje de la palabra nos demanda respetar a Dios en todo tiempo, en todo lugar, identificar cuáles son nuestros enemigos. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos. Cuidado con los deseos de la carne. Hay que hacer morir los deseos de la carne a través del Espíritu Santo. Hay que mantener nuestra relación intacta con nuestro Dios a través de la obediencia a la palabra. Ya tenemos muchos creyentes hipócritas, hermano. ¿Para dónde va, mamá? Para el culto, hija. Y para misión cristiana, Elohim. Después no vaya a venir enojada de la iglesia, mamá, porque cada vez que usted va a misión cristiana, Elohim, viene bien enojada. Y el hijo le dice, y esa falda nunca se la había visto, mamá, que la compré exclusivamente para ir a misión cristiana, Elohim. Y viene la señora hasta agarrándose la falda así. Y el hijo le dice, ¿y ahora para dónde va, mamá? Para Metrocentro. Uy, mamá, pero ese pedacito de falda que lleva hoy. Cállate, no seas metido, a vos no te interesa. Y está la señora arreglándose. Va para Metro. Allá está el varoncito bien honesto, preparándose porque viene para la iglesia. Allá está haciendo las cosas del mundo, practicando el pecado. No hay ningún problema. Hasta los mismos inconversos le dicen, hey, y que no sos cristiano, Paco. Y Paco, que no sos cristiano vos. Sí, le dice el sinvergüenza. Por ahí voy de vez en cuando. No, hombre, si yo te he visto en Canal 65, allá está llorando, te he visto. Hay veces te agarra de hacerle algo así. Yo te he visto ahí en Canal. Sí, pero no se ha metido, le dice. No se ha metido, esta es mi vida, mi relación. Yo sé cómo llevo mi relación con Dios. Soy yo y Dios, dice tanto hipócrita en muchas ocasiones dentro de los templos, porque has caído en el engaño de Satanás. Te ha hecho creer el diablo de que puedes navegar entre dos corrientes, que puedes estar gritando amén, gloria a Dios, aleluya, a la hora del culto, y puedes estar botando la palabra. Ya después, saliendo del culto, momento, la iglesia del Señor inicia amando la verdad de Dios, se mantiene amando la verdad de Dios, y va a terminar su ciclo en la tierra amando la voz de su Dios.
Dale fuerte ese aplauso al Señor y a su nombre. Cuidado con el engaño de Satanás. Que vas a ser cristiano solamente a la hora del culto. Es la guayaba del diablo. Que solamente vas a presentar temor. Aquí saludas. Dios le bendiga, siervo, sierva. Allá qué onda le dice usted al chero. Y hasta choca las manos. Le digo porque hay algunos ahí en el portón se han quedado así con la mano estirada para chocarla, pues. Porque son paganos. Por eso es que la palabra de Dios nos presenta cómo la astucia del enemigo hasta el día de ahora ha venido a transgiversar, hermano, el evangelio de muchos. Para nosotros es ilógico, hermano, que de repente estés en una iglesia llamándote cristiano y tengas 2 mujeres. Es una locura. Habrá alguno por ahí tal vez, hermano, que 2 cosas pasarán en él o en ella, pues. Porque hay hermanitas aquí que se miran bien humildes, pero solo Dios las conoce. Que 2 cosas pasarán en ese tipo de personas que piensan de esa manera. Porque pensar de esa manera, o que estés en un culto, hermano, tratando de levantar tus manos, adorando a Dios que es santo, y vienes de revolcarte del pecado, y vienes de deleitarte en tu carne, y te pones la mantelina y agarras la Biblia de estudio, ya te arreglas y todo, voy para el culto, y de repente comienza el tiempo de adoración y estás levantando las manos. Claro, nadie te conoce, nadie sabe de dónde vienes. Nadie sabe qué es lo que has estado viendo en la computadora. Nadie sabe lo que has estado hablando a través de WhatsApp, a través de Messenger. Nadie sabe lo que has estado viendo a través de tanto movimiento en la televisión. Nadie sabe dónde ha estado tu corazón entretenido. Nadie lo sabe. Mas sin embargo hay un Dios que lo conoce todo. Y hay una palabra que siempre traerá luz. Y cuando aún la palabra de Dios se predique y te comportes como que la voz de Dios no se ha revelado, ¡ay, cristiano! ¡Ay, cristiano! Porque de Dios no se burla nadie. Alabado es el nombre del Señor. Para nosotros es una locura que seas cristiano y tengas tus movimientos. Para nosotros es así, porque amamos la voz de Dios. Y hemos entendido por la palabra que a santidad hemos sido llamados y no a inmundicia. Constantemente la palabra de Dios produce temor y produce limpieza en el pensamiento de santidad de la iglesia. Porque el Señor dijo: santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Por eso es que usted necesita congregarse todos los días, hermano, para que la palabra de Dios venga quitando todo eso sucio que de repente se le pega. Como en la costa has venido 1 hora escuchando puro perreo y reggaetón, y aunque no quieras vienes así, pues porque así le hace toda la costa. Por más que quieras detenerte, todo le hace así. Ya cuando vienes bajándote de la costa, ya no hay música ni nada, pero todavía viene así la hermana. Y a veces quieres cantar la alabanza, pero de lo que te acuerdas es del perreo que venía sonando, que como que venía vomitando el que venía cantando. Por eso necesitas congregarte, para que también la palabra de Dios pueda poner, hermano, el pensamiento correcto en la iglesia. Y se le puede enseñar a la iglesia que aunque estamos en este mundo, no le pertenecemos a este mundo. Vamos de paso, somos de la patria celestial. Y el que es de Dios se comporta en esta tierra como extranjero y peregrino, dando testimonio de que su morada es celestial. Alguien alaba al Señor esta tarde. Alguien grita amén. Pero qué duro es cuando la voz de Dios se comienza a ignorar, hermano.
Cuando el engaño de Satanás comienza a encontrar espacio en el corazón de la iglesia. Cuando Satanás dice: bravo, bravo, bravo cristianito, bravo. Claro, le doy permiso, dice el diablo, de que se vaya para el culto de las 3:30 ya en Misión Cristiana Elohim. Ahí lo voy a estar esperando en el portón, le dice el diablo. Claro, vaya a pegarse su engañadita. En la noche tenemos un compromiso, dice el diablo. Claro, le doy permiso de que de vez en cuando se pegue su escapada para la iglesia. Pero aquí lo estoy esperando. No se preocupe, aquí lo espero yo. Y somos compadres, dice el diablo. Sí, claro, grite amén, grite gloria a Dios. Ahí está, ya lo viste, habla Padre, grite con todo, le dice el diablo. Pero saliendo del templo, seguimos siendo cheros, dice el diablo. Seguimos en las mismas movidas, seguimos en las mismas mañas, seguimos en el mismo movimiento del mundo. Cuando se presente la oportunidad, pues hay que pegarse el deslizón porque la carne es débil. Y luego vamos y nos reconciliamos y no ha pasado nada. Aquí no ha pasado nada, seguimos adelante y estamos esperando a Cristo. Has caído en el engaño de Satanás. Has considerado de que por alguna razón la palabra de Dios no es clara o Dios no está hablando en serio. Parece ser que la demanda, hermano, es para aquel que quiera o pueda lograrlo. Pero para usted que por ahí va 20 años de ser cristiano y llevando, hermano, una doble vida, entonces has caído en el engaño de Satanás, porque el que practica el pecado, esclavo es del pecado, y aunque hable de libertad, es cautivo del pecado que él practica. Por eso es importante que la iglesia se mantenga en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no proveáis, dice el apóstol, para los deseos de la carne. Qué bonito es congregarse, levantar las manos con libertad, predicar con libertad, vivir con libertad en el evangelio, reconociendo que el diablo, el mundo, la carne y el pecado no tienen nada que reclamar de nuestra vida, porque de la cabeza a los pies le pertenecemos a Cristo, somos del Señor, nuestra vida está escondida en Dios. Cuidado, cuidado con terminar siendo de esos hermanitos que, por más que se les predique, siempre hacen las cosas del mundo. Me decía una hermana en una ocasión: hermano, quiero contarle una experiencia poderosa. Y tenga cuidado usted, hermano, porque hay varios espectaculares en el evangelio. Hablan de grandezas cuando ni a Dios conocen. Le quiero contar una experiencia gloriosa que Dios nos dio. Ajá, hermano. Como el que es de Dios, se le nota, hermano. Se le nota. Y el que es cristiano me entenderá. 2, 3 palabras y el Espíritu da testimonio. Hay algo de Dios en esta mujer, hay algo de Dios en este hombre. Adelante, hermana. Fíjese que fuimos a orar por una endemoniada. Tremendo, ¿verdad? No, sí, hermano. Dios comenzó a glorificarse y por misericordia usó a este vil gusano que era ella. Comenzamos a ponerle manos. Estaba fuerte. Pero lo sorprendente es, hermano, que le comenzaron a salir quistes o pedacitos de vidrio. De ver, sí, hermano, Dios me dio a ungirle las rodillas, me dijo. Y cada vez que yo pasaba mis manos, sacaban pedacitos. Impactante, hermano, el poder de Dios. Pum, se parqueó el pastor y le dijo el esposo: apúrate, le dijo, porque ahí viene el pastor, le dijo. Y yo le dije al esposo, porque siempre hay uno más sincero que el otro, hermano. Hay uno que no le puede sacar a usted la verdad, pero el otro siempre le escupe. ¿Y qué pasa, hermano? No, hermano, lo que pasa es que ayer anduvimos en la feria, le digo. Ayer anduvimos en la feria y yo creo que nos va a regañar el pastor. No, le dijo la
la hermana que me estaba contando lo espectacular de la liberación. Si el pastor también anduvo en la feria, si allá lo vimos nosotros también en la feria. Ah, pues no hay ningún problema, dijo el esposo. Son de los mismos ustedes, le dijo, porque el esposo no era nada. Y uno dice, así es el evangelio que ahora se practica. Así es el evangelio que ahora se practica. Lleno de pecado, lleno del mundo, lleno de los placeres de la carne. Pero gloria a Dios, aleluya. Sarabí, sarabá, somos de Cristo. No, ese es el engaño de Satanás. Se te ha hecho creer de que puedes ser cristiano y no hay ningún problema y practicar las cosas del mundo. Has caído en el engaño de Satanás, y sin darte cuenta Satanás logró su propósito, porque su propósito no es solamente de que transgiverses la verdad de Dios. El diablo sabe que la relación entre la iglesia y su Dios está ligada a la obediencia de la palabra. Apártate de la palabra de Dios, apártate de la obediencia a la voz de Dios, entonces se cortó toda relación con Dios, entonces se cortó todo movimiento con Dios. Te seguirá llamando cristiano, pero en el cielo no te conoce el Señor. Te seguirá llamando creyente, quizás predicarás la palabra, te pondrás alguna mantelina, usarás alguna Biblia bastante sobresaliente, pero del cielo no te puedes burlar, porque en el cielo conocen a aquellos que obedecen la voz de Dios, aquellos que son oidores y hacedores de la palabra del Señor. Mire lo que dice la palabra de Dios en el verso 2. Y aquí se cae ya. El plan de Dios va viento en popa. Dice, y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Yo pregunto esta noche, ¿eso dijo Dios, hermano? ¿Y los demás qué dicen? ¿Dijo Dios eso? Allá dicen que sí, allá atrás. No lo dijo. La mujer le añade a lo que Dios había establecido: ni le tocaréis, cuando Dios no había dicho eso. ¿Sabes por qué sucede eso? Porque se le prestó atención a la oferta que el diablo presentaba. Sabes que vivimos tiempos tan delicados, donde no todo el que se para en un púlpito, no todo el que se autodenomina pastor o predicador, o se pone a gritar, hermano, en alguna plaza, es de Dios. Ahí es donde Pablo comienza a confrontar a la iglesia y les dice: Pablo, aparecen otros, dice Pablo, predicándoles de otro evangelio, predicándoles de otro Cristo y ministrando otro espíritu, y ustedes lo reciben, dice Pablo. Porque tenemos a muchas personas, hermano, que todavía no saben discernir dónde está Dios. Mire, hermano, yo me puedo vestir muy bonito, me puedo bajar de un gran carrazo, puedo tener ese semblante de ricachón así, bastante sobresaliente, puedo tener la bolsa llena de cartones, hermano, que se pueden comprar en este tiempo, porque todo es mafia. El dinero, hermano, mueve hasta voluntades en este tiempo. Yo puedo autodenominarme reverendo, puedo autodenominarme doctor en sagrada teología, yo puedo presentarme con los mejores títulos, pero el hombre de Dios se muestra cuando está en la plataforma y no transgiversa la verdad de la palabra. El verdadero hombre de Dios es el que declara la palabra tal y como está escrita, no le añade, no le quita, no presenta su pensamiento
sino que declara la palabra de Dios tal y como Dios le establece. Le parezca a quien le parezca, diga amén. Quien quiera decir amén. La palabra de Dios es la palabra de Dios. Qué duro es que termines, hermano, abrazando un sistema de pensamiento contrario a lo que la palabra de Dios revela. Jamás, en la posición de Eva, jamás ella tuvo que prestarle atención a lo que presentaba la serpiente. Por eso es que la iglesia debe de mantener su compromiso con la verdad. Mira, tan fiel es Dios que cuando escuchas la predicación de un hombre que quizás nunca has escuchado, que ignoras, porque hay ministros de Satanás, hermano, que tienen un título tan grande que solo el que es el diablo no lo logra ver, pero el que es de Dios inmediatamente identifica: este no es de Dios. Pero hay predicadores que nunca los has oído, que jamás has conocido el nombre de ellos, y de repente te llega un disco en YouTube, hermano, que ahora es común ver muchas predicaciones. Comienzas a escuchar, hermano, a un predicador que su nombre nadie lo conoce, pero cuando comienzas a escuchar el mensaje, cuando eres la iglesia del Señor, hay un Espíritu Santo que te hace cuestionar o te hace percibir que algo no está bien. Algo no está bien. Y los que son de Dios me entenderán, hermano. Algo no está bien. No conoces a ese predicador, nunca lo has visto, no sabes de dónde es, y has comenzado, algo te llevó a escuchar ese mensaje, y de repente estás escuchando el mensaje y todo va bien aparentemente. El mensaje está pegado, el tema está pegado a la escritura, la cita bíblica está bien acentuada, y comienza a predicar o a presentar el mensaje y comienzas a percibir algo no está bien. Pero ¿qué es lo que no está bien en este mensaje? Y de repente comienza a presentar esa mentira disfrazada de verdad, y todo verdadero creyente dice: ahí está, ese es el problema. Y no importa cuál es el título que se presente, no importa cuál es el ministerio, si la palabra que se está presentando se está transversando, no es Dios el que está detrás de ese predicador, es Satanás, y que el Señor lo reprende esta tarde. Es el enemigo que trata de presentar con astucia la mentira disfrazada de verdad. Eso se llama apostasía, y la iglesia verdadera es enemiga de la apostasía que el diablo trata de presentar, porque el fin es desviarte del camino de salvación. Rápido, el Espíritu Santo es fiel y te logra hacer entender que algo no está bien, porque tu corazón ama la voz de Dios. Y cuando no es la voz de Dios la que se está presentando, hay un Espíritu Santo que te hace cuestionar y dices: aquí algo está mal. Y cuando se comienza a presentar, hermano, una mentira disfrazada de verdad, que de repente se le venga a decir a las hermanas de acá, porque consideramos que la mayoría son cristianas de verdad: hermana, arréglese para su esposo. Toda payula anda. Se le queda viendo la hermana a la otra hermana: no, y con ustedes, toda payula anda. Arréglese, claro, hágalo para su Dios y para su esposo. Y le dicen al varoncito: varoncito, vaya a practicar algún deporte, mire la gran barriga que se maneja usted, hombre. Vaya a jugar, vaya a pegarle patadas al pedazo de cuero, vaya. Sí. Claro, juegue con cristianos. Va a ir a la playa, vaya con cristianos, más en esta fecha de vacaciones. Van a hacer excursión, que sea en la iglesia, que salgan los buses alegres de la iglesia. Claro,
El pastor orará antes de salir. Orará cuando llegaremos. Orará cuando nos regresemos. Y oraremos también dándole gracias a Dios cuando ya estemos en el templo, porque hemos venido con bien. Un poco quemados, pero bien. Yo sé, hermanos, que muchos de ustedes logran percibir cuál es el propósito del diablo. Y es que el propósito del diablo es apartar, hermano, a la iglesia de la cobertura del Omnipotente. Porque mientras estés bajo las alas del Dios Todopoderoso, el diablo tratará, pero no podrá. Pero mientras salgas de la cobertura de Dios, eres parte, hermano, de aquellos que el diablo puede hacer lo que les dé la gana. Eres parte de aquel remanente que, aunque seas cristiano, siempre el diablo llegará a tu casa, a tu familia, a tu vida, a tu caminar en el evangelio, reclamando aquellos derechos que le has otorgado a través de ese movimiento de transversión a la verdad de la palabra en el sistema de vida que has llevado. Por eso es importante que la iglesia se mantenga velando y se mantenga observando su verdadera relación con el Señor. El que es de Dios amará oír la voz de Dios y no admitirá otra voz que no sea la voz del Espíritu Santo. Y cuando algo se presente con nubes de cuestión, entonces la iglesia dirá: momento, aquí no está Dios, eso no es de Dios. Aquí queremos palabra de Dios, queremos voz de Dios y no de hombre. Queremos palabra que nos acerque más a nuestro Dios. Aleluya. El amar la verdad de Dios, hermano, te hace tener los ojos muy abiertos y tu entendimiento muy claro. Sabes distinguir entre tu mano derecha y tu mano izquierda. Sabes que lo que es blanco y lo que es negro es negro. Sabes comprender que es santidad y que es inmundicia. La palabra de Dios es la que abre los ojos de la iglesia y abre el entendimiento de la iglesia. Por eso la iglesia deberá de amar la palabra de Dios. Y cada vez que aparezcan, hermanos, nuevas enseñanzas, nuevas doctrinas, aparezcan, hermanos, teólogos presentando la palabra de mil maneras y regalándole ya, hermano, el plan bien servido de aquello que va en contra de la voluntad de Dios. Ahí es donde la iglesia debe de reaccionar y decir: momento, esto no está bien. Porque usted no tiene que tener una preocupación por quedar bien con el predicador, así como el predicador de Dios no tiene problemas, hermano, en quedar bien con el pueblo. Claro, el que es de Dios, hermano, dirá gloria a Dios por el predicador que es de Dios, pero el que no es de Dios no le vamos a cuadrar, hermano, en sus pensamientos. Pero no nos importa, es que no nos mandan a quedar bien con nadie. Pues así tendrá que tener la actitud también la iglesia. Si de repente el predicador se torció a cerrar la boca y a demandar palabra de Dios, si de repente el que presenta la palabra se está apartando de lo que Dios establece, aquí no importa qué es lo que yo pienso, aquí no importa qué es lo que yo considero, aquí lo que importa es lo que Dios establece a través de la palabra del Señor. Aquí no entra pensamientos humanos, consideraciones humanas. Lo que importa es lo que Dios establece en su santa palabra, porque eso es lo que nos garantiza una verdadera relación con nuestro Dios. La verdadera iglesia no admite otra voz sino la voz del Espíritu Santo. En la iglesia que ama la voz de Dios no puede entrar el engaño de Satanás. Yo le aseguro, hermano, que si el 25 de diciembre lo invitan a usted a una excursión, usted dice no. ¿Sí o no? Gloria al Señor. Ellos se están reconciliando. Sí, se están reconciliando, hermano, los esposos reyes y también la madre de ellos. Gloria al Señor por eso.
Es que la palabra de Dios no vuelve vacía. Por eso no se va a detener de predicar esta misión, la verdad de Dios. Le parezca a quien le parezca, diga amén quien quiera decir amén. La verdad de Dios no volverá vacía. Y qué bueno es encontrar un pueblo, porque como predicadores que amamos predicar la verdad, es hermoso predicar en Misión Cristiana Elohim, donde hay un pueblo que también identifica la voz de Dios y dice amén, 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 amén. Habla, Señor, porque a escuchar tu voz hemos venido. Dios bendiga a estos esposos. Están, hermano, reconciliando, están arreglando cuentas con Dios. También la madre de uno de ellos se cortó la llamada, pero se recibió su reporte. Gloria a Dios por eso. ¿Sabes cuándo la mentira o el engaño de Satanás no encontrará espacio, hermano, en el corazón de la iglesia? Cuando la iglesia se mantiene velando por la verdad de Dios. La palabra no se cuestiona, la palabra se recibe. Cuidado que terminemos nosotros amando en su momento la verdad de la palabra, porque hay algunos hermanos que aman la verdad de la palabra cuando les cae el que está a la par. Cuando la verdad ya sube un trato personal contigo, entonces parece ser que no es muy agradable la verdad. Pero solo la palabra de Dios da vida. Solo la palabra de Dios produce vida. Solo la palabra de Dios produce temor. Mira cómo Dios, hermano, no nos ha bendecido a través de la palabra. Como nuestra vida constantemente ha venido siendo transformado conforme a la voluntad de Dios a la palabra, porque la palabra es poderosa. Algunos de ustedes venían con un evangelio todo raro, hermano. 20 años de un evangelio todo raro, porque parece ser que el mensaje que se enviaba era un poco incierto. Parece ser que por rato le entraba la unción al pastor y por rato se le salía. Por ratos, hermanos, se paraba bien y por ratos andaba todo torcido. Por ratos atacaba el pecado y por ratos, hermano, él también le daba espacio al pecado. Pero cuando de repente viniste a una iglesia que es de verdad cristiana y te diste cuenta que la verdad de Dios no se esconde, la palabra de Dios se declara tal cual y como está establecido. Y aunque en algún momento duele, en algún momento cuesta, en algún momento es dura, la palabra de Dios, pero da vida. La palabra de Dios da vida. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Por eso necesitamos la palabra de Dios, para que constantemente nosotros vayamos reflejando el deseo de Dios en nuestro diario caminar. Alabado es el nombre del Señor. Me dijo un hermano en una ocasión, hermano, me dijo, un día fuimos a un evento donde el pastor tenía que llegar a predicar, pero algo sucedió. Predicó usted, me dijo el hermano, ya después de un par de días. Ajá, le dije yo al hermano. Hermano, fíjese que yo llevaba un pantalón bien pegadito, me dijo, pero hasta el paso me costaba dar. Varoncito, hermano. Me costó subirme al bus y me costó bajarme del bus. Y andaba con cuidado porque yo sentía que en algún momento se me abría ese pantalón. Pero yo sentí algo normal. Yo llegué, me senté en el culto y todo. Y el pastor no llegó, me dijo. Y predicó usted, hermano. No, hermano, yo no sé si usted recuerda, pero llegó un momento donde usted confrontó a los varones y les dijo: a algunos cristianos se les ha olvidado que hay que portarse como hombres, varonilmente. ¿Qué es eso de andar con esos pantaloncitos todos pegados que apenas dan el paso? Hermano, me dijo él. Yo agaché la cara, me dijo. Sentí vergüenza. Me fui para el bus y me vine, pero yo sentí una desesperación como usted no tiene idea. Me fui a quitar aquel pantalón porque me lo habían regalado. Me fui a quitar aquel pantalón, sentí pena, me dijo. Le dije a Dios: ayúdeme, Señor, que alguien me regale pantalones, Señor, ayúdeme. Pero no tengo mucha ropa y por eso es que me puse este pantalón. Pero aquella confrontación, hermano,
Y uno deja de predicar y se va tranquilo para la casa. Pero la palabra es viva y es eficaz y hace la obra para lo cual Dios la envía. Y mientras uno está comiendo tranquilo en la casa, la palabra está haciendo la obra en aquel corazón que ha dispuesto a agradar el nombre de Dios. Y me dijo aquel hermano: el tiempo ha pasado, hermano, y quiero decirle de que ya Dios proveyó, ya Dios me bendijo. Hoy me siento tan tranquilo en recibir la palabra, porque yo sé que la palabra viene de Dios. Qué bueno cuando la palabra se recibe en el pueblo, se ven frutos. Eso fue lo que dijo el Señor, que el pueblo que obedece la voz de Dios lleva mucho fruto, para que el Padre sea honrado a través de esos frutos que se revelan en nuestro testimonio. Alabado es el nombre del Señor. La Biblia dice que el engaño de Satanás se echó a andar, transgiversando la verdad, presentando una opción más agradable a la carne. Se le prestó atención al engaño de Satanás. En el ejemplo que tenemos, se le prestó atención. Hoy Eva responde y dice: si Dios nos ha dicho esto y esto, y le añade a la palabra de Dios, ni le tocaréis. Significa que el engaño de Satanás iba por buen camino, porque ya no era solamente Satanás quien transgiversa la verdad. Ahora es Eva quien está diciendo: ni le tocaréis, cuando Dios jamás dijo eso. Qué duro es cuando la iglesia del Señor carece de conocimiento, carece de fundamento y comienza a comportarse insensatamente. ¿Por qué, hermano, se debe de tener cuidado de ello? Porque las consecuencias que vinieron cuando el plan de Satanás se logró era que se cortara toda relación entre Dios y los primeros seres humanos. La voz de Dios se deja escuchar en el huerto. Aquellos han caído en desobediencia. Lo que antes era un deleite, hermano, porque ellos hablaban cara a cara con Dios, ahora genera vergüenza, porque el pecado y la desobediencia va a producir vergüenza en aquellos que se llaman la iglesia del Señor. Es ahí donde el propósito de Satanás ahora agarra forma. Por eso Jesús dijo: separados de mí nada podéis hacer. Si ustedes permanecen en mí, entonces ustedes pidan todo lo que quieran. Ustedes van a producir un fruto, y mi Padre será honrado en que llevéis mucho fruto. Apártense, desobedezcan la palabra y prepárense, Señor. Porque cuando ya, hermano, la iglesia pierde su sabor, cuando la sal ha perdido su sabor, no sirve para nada, dice la Escritura, sino para ser echada fuera y ser pisoteada. Significa de que la iglesia comienza a perder el propósito que un día Dios trazó, por el cual lo llamó. Y comienzas, hermano, a experimentar esa vergüenza que va a traer el pecado. Por eso es que la iglesia debe de mantenerse velando en esa relación íntima con Dios que se establece a través de la palabra, porque las consecuencias son duras. Después viene la confrontación, después viene la vergüenza. Lo que antes disfrutabas y era un deleite, ahora se ha vuelto algo que produce vergüenza, que produce confrontación. ¿Cómo es que hay personas que se sientan a escuchar la palabra y no pueden sufrir un mensaje de la sana doctrina? Hay personas que siempre cuestionarán, hay personas que dirán: no, nosotros queremos predicadores light, queremos predicadores tranquilitos, queremos predicadores que no se metan en nuestra vida privada. Quiero decirte que si tu pensamiento es ese y te llamas la iglesia del Señor, no eres la iglesia del Señor, porque el Señor lo declaró: planta que no ha sido sembrada
sembrada por mi Padre será desarraigada y echada afuera. El que es de Dios, palabra de Dios oye. El que es de Dios se deleita en escuchar la voz de Dios. El que se ha extraviado y ha caído en la trampa del diablo, este cuestionará la palabra. ¿Y sabes cuál es el propósito de Satanás? Que experimentes la desgracia en esta tierra y al final del camino se pierda tu alma. Cuidado, el fin de vuestra fe es la salvación de vuestra alma. La verdad de Dios se necesita en el caminar de la iglesia para que la iglesia no camine a ciegas, para que la iglesia sepa dónde está, a quién le pertenece y hacia dónde va, para que la iglesia tenga claro cuál es el punto de llegada, y es la patria celestial. Allá en el cielo nos están esperando a todo aquel que se apegue a la verdad de Dios. Cuidado con el engaño de Satanás. Y el pueblo del Señor dice: cierra tus ojos ahí donde estás. Padre y buen Dios que estás en los cielos, te damos gracias. Hemos predicado tu palabra con todo nuestro corazón. Ayúdanos a que nuestro compromiso, Señor, sea con tu verdad. Porque aunque a veces cuesta, pero el tener fundada nuestra vida en la roca, que es la verdad de la palabra, nos garantiza permanencia, victoria, nos garantiza bendición. Bienvenido al caballero que viene a los pies de Cristo esta tarde. El no tener nuestro fundamento en la verdad de la palabra, lo único que nos garantiza es destrucción. Dale gracias a Dios esta noche. Vamos a dar ese espacio de tiempo para aquellos que quieren arreglar cuentas con Dios. Dios bendiga a los esposos reyes. Y también esa llamada se cortó, pero tenemos este reporte: los esposos reyes que también arreglan cuentas con el Señor. ¿Habrá alguien más que quiera arreglar cuentas con Dios? Creo que ahí vienen dos jóvenes también para el Señor. Bienvenidos a la familia del Señor. Es tiempo de buscar a Jehová mientras pueda ser hallado. Usted nos mira por la televisión, nos escucha por la radio, puede marcar el 2100-3099. Puedes marcar el 2221-7119. Es tiempo de que arregles cuentas con el Señor. 2100-3098 son los números a marcar. Repórtate. Es tiempo de que vuelvas en amistad con Dios para que te vaya bien. Las cosas serán difíciles si te mantienes siendo enemigo de Dios. Pero es bien difícil apegarse a lo que Dios establece. Si lo haces en tu fuerza es difícil. Pero si dejas que Dios te ayude, Dios es quien hace la diferencia en el creyente que quiere agradarle. Si tan solo propones en tu corazón obedecer a Dios, Dios se encargará de entregarte las fuerzas y darte la capacidad para que lo obedezcas. No es cuestión de voluntad humana. No es cuestión de que yo siento que no voy a poder cumplir. El evangelio es serio, claro que es serio. Pero es necesaria la decisión que tienes por delante. No le puedes decir no a Cristo. Decirle no a Cristo se paga caro en esta tierra. Todo aquel que ha caminado en desobediencia a la palabra de Dios no ha terminado sonriendo. No ha terminado feliz. Ha terminado derramando lágrimas. Ha terminado lamentándose. Ha terminado reconociendo que la calamidad en su vida es por estar lejos del Señor. Si un día le conociste, si le diste la espalda a Dios, ¿qué haces lejos de Dios? Si los brazos de Cristo te esperan abiertos para mostrar misericordia y también manifestar amor para contigo. Nunca te has entregado a Cristo, pero en tu corazón ha surgido la necesidad de que haya un cambio en tu vida. El que hace esos cambios es Jesús.
Él es el que hace nuevas todas las cosas, el que cambia la tristeza por alegría, el que cambia el llanto por gozo. Es tiempo de buscar al Señor. Si no hay nadie más, vamos a hacer la oración de fe por los esposos reyes y también por estas tres almas que están acá en el templo. Levanten su mano derecha al cielo. Ahí les indican nuestros hermanos y los esposos reyes el reporte que hemos tenido. También hagan esta confesión de fe que harán nuestros hermanos acá en el templo. Señor Jesús, adelante, adelante, bienvenido, hijo. Los brazos de Cristo están abiertos. Cierren sus ojos y repitan esta oración. Señor Jesús, en esta hora yo te confieso como Señor y Salvador de mi alma. Sé que tú eres Dios. Perdona mis pecados. Borra mi nombre del libro negro de Satanás y escríbelo en el libro de la vida. Gracias te doy por salvarme esta tarde. Amén y amén. Bajen sus manos. Iglesia, levanta sus manos en dirección de estas cuatro almas. Oramos. Padre buen Dios que estás en los cielos, presentamos delante de ti a los esposos reyes, Señor. Ponemos delante de ti, oh Dios, estas cuatro almas que se rinden a tus pies. Y Rabaya Sama quien daráis aquí a Yasó. La palabra establece la promesa y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y Rabaya Sama quien daráis aquí a Yasá. Rompe, Señor, esta tarde toda cadena que ate estas vidas, Señor, al pecado en el nombre de Jesucristo. Rompa, Señor, toda maldición en el nombre de Jesús. Samaya Sokia Yasaya. En el nombre de Jesucristo lo declaramos, Señor. Rompe toda cadena. En el nombre de Jesús declaramos libertad en estas vidas. Séllales con tu Santo Espíritu. Les reclamamos hasta el rapto de la iglesia. En tus manos está también, Señor, los esposos reyes. Glorifique su nombre en el reporte que hemos recibido. Glorifique su nombre en estas vidas. Que su nombre sea engrandecido. Gracias le damos, oh Dios. Reclamamos estas almas hasta el rapto de la iglesia. Gracias por la oportunidad que les has dado y ellos se la han aprovechado en el nombre de Jesús. Amén y amén. Fuerte ese aplauso para el Señor. Bienvenidos a la familia del Señor. Y a su nombre, a su nombre. Amén, gloria al Señor. Damos gracias a Dios, hermano, por lo que Dios ha hecho a través de su palabra. Ahora vamos a sembrar en la obra del Señor la ofrenda misionera. Damos los anuncios y luego, hermano, oramos para retirarnos. Alabado sea el nombre de nuestro Dios.